día en que todo se derrumbó comenzó con una sola frase que me destrozó. Mi esposa me miró con ojos que ya apenas reconocía y dijo: «Eres un inútil. Me llevo a los niños». Esas palabras golpearon más fuerte que haber perdido mi trabajo esa misma mañana. Había entrado en la fábrica donde había trabajado por casi 10 años, solo para que me dijeran que mi puesto ya no existía. Sin aviso, sin un gracias, solo una caja con mis cosas y un apretón de manos que se sintió como un despido de mi propia existencia. Para cuando Marisol lanzó sus palabras, yo ya me sentía vacío. Pero al decir que se llevaba a Nicolás y a Teresa, fue como si arrancara los últimos pedazos de mi vida. Me quedé allí aturdido, aferrado a la vieja bolsa de almuerzo que mi madre Leonor me había cosido años atrás, la misma que llevaba cada día al trabajo. El eco de las risas de mis hijos, sus dibujos en el refrigerador, las historias antes de dormir. Todo eso se me escapaba de las manos en ese instante. No podía respirar más en esa casa. Salí sin saber a dónde ir. El aire fresco de septiembre me golpeó el rostro, como si el mundo mismo me recordara que no me quedaba nada. Mi mente giraba en espiral, convenciéndome de que ella tenía razón, de que había fallado no solo a ella, sino también a Nicolás y a Teresa. Caminé por lo que parecieron horas hasta que me encontré frente a un lugar que no conocía. Un pequeño restaurante iluminado con luces amarillas cálidas contra la noche. Empujé la puerta y me deslicé en un banco en la esquina, mirando la taza humeante de café que una mesera había colocado frente a mí. Mi reflejo en el líquido oscuro parecía el de un hombre que no reconocía. Cansado, roto, perdido. Estaba tan envuelto en mi propia desesperación que no noté al anciano sentándose a mi lado hasta que habló. «Pareces igual a mi hijo», dijo con una voz firme y deliberada. Giré la cabeza, confundido. Su rostro curtido estaba lleno de líneas que hablaban de décadas de historias, pero sus ojos llevaban un dolor que no podía ignorar. «Pero ha estado desaparecido por 35 años». Mi corazón latió con fuerza mientras intentaba procesar sus palabras. Antes de que pudiera responder, se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándome como si pudiera desvanecerme. Lo que dijo después, 5 simples palabras, cambiaría el curso de mi vida de una manera que nunca imaginé. Crecí en una familia que creía en trabajar con las manos, cumplir la palabra y llevarse con orgullo silencioso. Mi padre, Gabriel, era un mecánico que podía arreglar cualquier cosa con motor. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban conmigo. Un hombre se mide por cómo se para cuando todo lo demás se cae. Me dijo una vez cuando era adolescente y me quejaba por un camión averiado. En ese momento, lo ignoré. Años después, esas palabras resonarían de formas inesperadas. Mi madre, Leonor, lo equilibraba perfectamente. Era de voz suave, pero su bondad tenía peso. Creía en las segundas oportunidades y en hacer que la gente se sintiera vista. Era ella quien se sentaba conmigo en las noches de lucha con los deberes escolares, recordándome que la paciencia y la persistencia importaban más que las victorias rápidas. Llevé sus lecciones a la adultez, aunque en algún punto empecé a sentir que ya no aplicaban a mí. Nunca fui el atleta estrella, ni el chico popular, ni el hombre al que la gente admiraba, pero trabajaba duro. Me enorgullecía llegar temprano a la fábrica, incluso cuando la espalda me dolía o las manos se me ponían en carne viva por manejar acero. El empleo no era glamoroso, pero pagaba las cuentas, y por mucho tiempo creí que eso probaba mi valor. Entonces llegó Marisol. Era confiada, ingeniosa y más aguda que nadie que hubiera conocido. Donde yo dudaba, ella avanzaba. Una vez, al principio de nuestro matrimonio, me dijo: «Me haces sentir segura, Eduardo, como si el suelo bajo mis pies no se moviera». Me aferré a esa frase por años. Construimos una familia juntos, y cuando nació Nicolás, seguido por Teresa 3 años después, pensé que habíamos encontrado nuestro ritmo. Pero con el tiempo, las palabras de Marisol cambiaron. En lugar de decirme que la hacía sentir segura, me decía que la hacía sentir estancada. En lugar de ver mi constancia como fuerza, la veía como conformismo. «Nunca quieres más, Eduardo», decía después de otra discusión por dinero.
Te conformas con quedarte abajo mientras los demás suben. Tenía razón en algunos aspectos. Había tenido sueños una vez, pero los enterré bajo responsabilidades y rutinas. Cada mañana marcaba la entrada. Cada tarde intentaba ser el esposo y padre que creía que debía ser. Pensaba que era suficiente. Pero lo que era suficiente para mí no lo era para ella. Los niños, sin embargo, nunca me miraron con decepción. Nicolás, a sus 10 años, tenía la agudeza de su madre, pero mi naturaleza tranquila. Preguntaba por todo, desde cómo funcionaban los motores, hasta por qué la gente discutía cuando se amaba. Teresa, con 7, vivía con una alegría que iluminaba cualquier habitación. Le encantaba dibujar animales y pegarlos en el refrigerador para que los viera al llegar a casa. Los dos aliviaban el peso de mi vida. Eran la razón por la que seguía empujando, incluso cuando el suelo bajo mis pies empezaba a agrietarse. Mi hermano Carlos era otra voz que no podía ignorar. Era más joven, pero más ambicioso, siempre persiguiendo oportunidades mayores. Una vez, sobre una cerveza, me dijo: «Tienes que pelear por ti mismo, Eduardo. Sigues dejando que la vida te atropelle». En ese momento me reí, pero sus palabras se quedaron en el fondo de mi mente. Cuando la fábrica me despidió, fue como si me arrancaran una parte de mi identidad. Había cruzado esas puertas de acero casi cada día por una década. Conocía cada crujido en el piso, cada zumbido de las máquinas. Perder ese trabajo no era solo perder un sueldo. Se sentía como perder la prueba de que importaba, de que mi esfuerzo significaba algo. Conduje a casa esa tarde con la caja de mis pertenencias en el asiento del pasajero, mirando mi reflejo en la ventana mientras el mundo pasaba borroso. Mi pecho estaba apretado, mis pensamientos gritaban: ¿cómo se lo diría a Marisol? ¿Qué diría ella? Al entrar en la casa, ella me esperaba. Sus ojos me escanearon, luego la caja en mis brazos. «Te despidieron, ¿verdad?», preguntó. No había preocupación en su voz, solo una certeza fría. Asentí. Recortes. Nada que pudiera hacer. Cruzó los brazos. Nada que pudieras hacer. Esa es siempre tu respuesta. Intenté explicar, decirle que encontraría otro trabajo, que esto no era el fin. Pero antes de terminar, dijo las palabras que aún resuenan en mis oídos. «Eres un inútil. Me llevo a Nicolás y a Teresa». En ese momento, sentí como si las paredes de nuestra casa se cerraran. Quería discutir, gritar, probarle que se equivocaba. Miré las fotos en la pared, los dibujos con crayones en el refrigerador, y un dolor vacío se extendió por mi pecho. Marisol se dio vuelta, agarró una bolsa y les dijo a los niños que se quedarían en casa de su tía esa noche. Nicolás me miró con ojos grandes y confundidos. «¿Vienes, papá?», preguntó. Mi garganta ardía mientras forzaba una sonrisa y negaba con la cabeza. «No esta noche, campeón. Los veo pronto». Me quedé en la puerta mientras se iban. El sonido del auto saliendo del garaje cortando el silencio de la casa. Solo, caminé a la cocina y puse la caja de la fábrica en la mesa. Dentro estaban los pequeños tokens de mi vida laboral. Un termo abollado, un par de guantes gastados, un dibujo que Nicolás había hecho de mí tomándolo de la mano. Mi pecho se sentía como si se hundiera. Ese era el estado en que me encontraba cuando salí, dejando la casa y todo en ella. Mis pies me llevaron sin pensar, cada paso más pesado que el anterior, hasta que el brillo neón de un letrero de restaurante parpadeó a lo lejos. El lugar era pequeño, metido entre una casa de empeños y una gasolinera, del tipo que la mayoría pasa sin mirar dos veces. Sus ventanas brillaban con una luz amarilla tenue, y el letrero sobre la puerta zumbaba en la noche. Entré, y el calor me envolvió como una manta que no merecía. El aire olía a grasa de tocino y café quemado, un recordatorio de innumerables mañanas apuradas antes de ir a la fábrica. Me deslicé en un banco al fondo, lejos de los pocos clientes dispersos. La mesera, una mujer con ojos cansados y sonrisa amable, me sirvió una taza de café sin preguntar. Asentí, murmuré un gracias y miré el líquido oscuro. El reflejo que me devolvía parecía mayor de 35 años, abatido por el peso del fracaso. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza, aunque nunca la llevé a los labios. Las voces en mi cabeza eran más fuertes que el zumbido del ventilador del techo. Las palabras de Marisol se repetían una y otra vez. «Eres un inútil».
Me llevo a los niños. Intenté convencerme de que no lo decía en serio, de que estaba enojada y desquitándose, pero en el fondo sabía que lo había estado construyendo por años, cada discusión por dinero, cada suspiro cuando llegaba tarde del trabajo, cada momento en que pensaba que quería consuelo, pero me daba silencio. Presioné mis palmas contra el rostro, intentando bloquear el ruido en mi mente. Fue entonces cuando oí el raspado de una silla en el piso. Alguien se sentó en el banco frente a mí. Bajé las manos y vi a un anciano mirándome con una intensidad que me apretó el pecho. Su rostro era curtido, su piel bronceada y marcada por el tiempo. Su cabello gris estaba peinado con cuidado, y su ropa parecía limpia pero usada, como si hubiera vivido una vida dura. «Pareces igual a mi hijo», dijo. Su voz era firme, deliberada, del tipo que exigía atención. Parpadeé, confundido, y negué con la cabeza. Debe estar equivocado. Él me estudió como si fuera un rompecabezas. No, tienes sus ojos. La forma en que aprietas la mandíbula cuando contienes palabras. Mi chico desapareció hace 35 años, y he estado buscándolo desde entonces. Luego te veo aquí sentado, y por un momento pensé que tal vez... Se detuvo. Sus labios formaron una línea delgada. Me recosté contra el banco inquieto. Lo siento por su hijo, pero no soy él. El anciano asintió lentamente, pero no se movió. Tal vez no, pero llevas la misma mirada que él tenía antes de irse. Un hombre agobiado por algo que no sabe cómo cargar. Sus palabras dolieron porque se sentían verdaderas. Quería decirle que me dejara solo, pero una parte de mí no podía. Había algo en sus ojos, algo familiar, como si hubiera cargado dolor por tanto tiempo que se había convertido en parte de él. «Me llamo Hernán», dijo, extendiendo la mano. Dudé, luego la estreché. Su agarre era firme, cálido, anclador. «Eduardo», respondí en voz baja. Hernán asintió como si el nombre confirmara algo. Se recostó, cruzando las manos sobre la mesa. «Has perdido algo, lo veo». Solté una risa hueca. «Perdí todo en realidad. Mi trabajo esta mañana, mi esposa esta noche y mis hijos». Mi garganta se apretó. Se los llevó con ella. Hernán no se inmutó. Solo me miró con la paciencia de alguien que había atravesado tormentas peores. Conozco ese tipo de dolor. Detalles diferentes, pero el mismo vacío interior. Empiezas a creer que el mundo tiene razón sobre ti, que no importas, que nadie notaría si salieras por la puerta y nunca volvieras. Sus palabras me cortaron como una hoja. Estaba diciendo los pensamientos que había temido admitir. Apreté los puños contra la mesa. Ya no sé qué hacer. Cada vez que intento, no es suficiente. Trabajé 10 años en esa fábrica y me echaron sin pensarlo 2 veces. Construí un hogar, y mi esposa dice que lo arruiné. Mis hijos. Mi voz se quebró. Me miraron esta noche como si no entendieran qué pasaba, y no tenía respuestas. Hernán se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «No puedes dejar que ese sea el fin de tu historia». Fruncí el ceño. «¿Qué opción tengo?» Exhaló lentamente, como pesando su respuesta. «Tienes la opción de pararte, de pelear, de negarte a que sus palabras te definan. ¿Crees que dejé de buscar a mi chico porque pasaron 35 años? ¿Crees que acepté el silencio del mundo como la última palabra? Number. Seguí porque la esperanza era todo lo que me quedaba, y esa esperanza me mantuvo vivo». El restaurante pareció desvanecerse a nuestro alrededor, el ruido de platos y conversaciones desapareciendo bajo el peso de sus palabras. Por primera vez desde que la frase de Marisol destrozó mi vida, sentí algo encenderse dentro de mí. Algo pequeño pero innegable. Miré a Hernán, sin entender por qué este extraño me había elegido. ¿Por qué hablaba con tal convicción a un hombre que acababa de conocer? Pero en el fondo lo comprendía. Veía el mismo vacío en mí que había vivido en él por décadas y se negaba a dejarme hundir en él. Fue entonces cuando se acercó más, su voz firme pero gentil, y dijo las 5 palabras que lo cambiarían todo. Hernán se inclinó sobre la mesa desgastada del banco. Sus ojos se clavaron en los míos como si pudiera ver a través de mí. Luego,
Con una firmeza que cortó el ruido en mi cabeza, dijo: «No los abandones como yo». Esas 5 palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que Marisol me hubiera dicho. Más que perder el trabajo, más que el silencio después de que mis hijos salieran de la casa. Mi pecho se apretó y por un momento no pude respirar. Era como si hubiera alcanzado dentro de mí y sacado a la luz los pensamientos que intentaba enterrar. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz baja, casi temerosa de la respuesta. La mirada de Hernán no vaciló. Cuando mi hijo desapareció, miré atrás a los años previos y vi a un hombre que no estaba cuando importaba. Trabajaba largas horas. Me decía que proveía, pero en realidad me escondía. Era enojón, de mal genio, siempre encontrando fallas. Pensaba que la disciplina significaba silencio, que el amor se daba por entendido. Luego, una noche, se fue. Han pasado 35 años y no hay día en que no me pregunte si se marchó porque creyó que no me importaba, porque lo abandoné en todas las formas que cuentan, incluso viviendo bajo el mismo techo. Sus palabras se hundieron en mí como piedras en el agua. Vi destellos de los ojos amplios de Nicolás, preguntando si iba con ellos. Vi la manita de Teresa aferrando la correa de su mochila mientras seguía a su madre por la puerta. Me había dicho que estaba demasiado roto para pelear, demasiado abatido para pararme. Pero en ese momento comprendí la verdad. Si cedía ahora, caminaría el mismo sendero que Hernán lamentaba cada día de su vida. Presioné mis palmas contra la mesa. No quiero ser ese tipo de padre. No quiero que crezcan pensando que me rendí con ellos. Hernán asintió lentamente, un alivio cruzando su rostro. Entonces no lo seas. Aún tienes una oportunidad. Puedes perder un trabajo, puedes perder un matrimonio, pero no puedes perderte a ti mismo, no a menos que decidas entregarte. Tragué con dificultad, la garganta seca. ¿Y si ella no me deja verlos? ¿Y si sigue apartándome? Su mandíbula se tensó, y por primera vez, su voz tuvo un filo agudo. Entonces peleas, no con ira, no con amargura, sino con todo lo que en ti ama a esos niños. Las muestras que estás ahí, las demuestras que importan más que tu orgullo, más que tu dolor. No desapareces en la noche y no los dejas preguntándose si te importaban, porque si los abandonas ahora, Eduardo, esa pregunta los perseguirá por el resto de sus vidas. La convicción en su tono me quemó el pecho. Me quedé allí mirando a este extraño que había aparecido de la nada, hablando como si hubiera esperado toda su vida para decir esas palabras. Por primera vez en todo el día, sentí un fuego encenderse dentro de mí, algo más fuerte que la vergüenza o la desesperación. Era pequeño, frágil, pero real. Me recosté, los puños apretados, la respiración estabilizándose. No voy a alejarme. Voy a ver a mis hijos. Voy a decirles la verdad. No puedo dejar que su último recuerdo de mí sea el silencio. Los ojos de Hernán se suavizaron y por un momento pareció casi orgulloso. Eso es. Ese es el hombre que tus hijos necesitan. No perfecto, no intacto, sino presente, lo suficientemente fuerte para seguir de pie. Asentí, el peso de sus palabras anclándome. Gracias, dije, y mi voz se quebró. No sé por qué te sentaste aquí esta noche, pero lo necesitaba más de lo que puedo explicar. Dio una sonrisa tenue, un lado de su boca elevándose. Tal vez no elegí. Tal vez estaba destinado a pasar así. La mesera pasó, rellenando nuestro café, y me di cuenta de que el mío aún estaba intacto. Hernán levantó su taza, sorbió y la puso con un tintineo suave. Sabes qué hacer ahora. No pierdas tiempo. No dejes que el miedo decida por ti. Ve con ellos. Miré el café, luego mis manos, marcadas y ásperas por años en la fábrica. No eran las manos de un hombre exitoso, no a los ojos de Marisol, pero quizás aún pudieran ser las de un padre que se negaba a soltar. Me puse de pie, la silla raspando el piso de baldosas. Voy, dije, más para mí que para él. Hernán extendió la mano sobre la mesa, poniéndola firme en mi brazo. Su agarre era fuerte, casi inusualmente para un hombre de su edad. ¿Recuerdas lo que te dije? No los abandones como yo. Asentí.
Las palabras se grabaron en mí. Me di vuelta y caminé hacia la puerta, el pecho latiendo con una nueva energía. Salí al aire nocturno, la brisa fresca llevándose el olor rancio a grasa y café. Por primera vez desde la mañana, mis pasos tenían propósito. Mientras cruzaba el estacionamiento vacío, miré atrás al restaurante. A través de la ventana, vi a Hernán sentado allí, aún observándome. Levantó su taza en un gesto, un envío silencioso. Alcé la mano en respuesta, luego subí a mi auto. Sabía dónde estaría Marisol. Siempre corría a casa de su hermana cuando necesitaba apoyo. Ahí era donde había llevado a Nicolás y a Teresa. Mis manos se apretaron al volante mientras encendía el motor. Por primera vez en años, no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que aún tenía por qué pelear. Conduje en la noche, las palabras de Hernán resonando en mi mente. No sabía qué me esperaba al otro lado. No sabía si Marisol me cerraría la puerta en la cara o si los niños entenderían, pero sabía una cosa con certeza absoluta. No iba a abandonarlos. El trayecto a casa de la hermana de Marisol se sintió más largo de lo que debería, aunque conocía cada curva de memoria. Mi pecho se apretaba con cada kilómetro, pero las palabras de Hernán me impedían dar la vuelta. No los abandones como yo. Lo repetí una y otra vez hasta que se convirtió en mi ancla. Al estacionar en la entrada, las luces dentro de la casa estaban encendidas. Sombras se movían tras las cortinas, e imaginé a mis hijos sentados en el sofá, preguntándose por qué su padre no estaba allí. El pensamiento me quemaba por dentro. Bajé del auto y caminé a la puerta principal. Mis manos temblaban, pero las forcé a quedarse firmes mientras tocaba. La puerta se abrió y allí estaba Marisol. Su cabello recogido, brazos cruzados, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz cortante. Tragué con fuerza, pero no aparté la mirada. «Vine por Nicolás y Teresa. No me voy sin verlos». Sus labios se apretaron en una línea delgada. «No es el momento, Eduardo. Ya están lo suficientemente alterados. Tienes que dejarlo ir». Algo en mí cambió. Por años había retrocedido en las discusiones, demasiado cansado o avergonzado para insistir. Pero no esta vez. «No», dije con firmeza. «No lo dejaré ir. Puedes dejarme si eso quieres, pero no me vas a quitar de sus vidas. Necesitan a su padre y no voy a desaparecer». Sus ojos se entrecerraron, pero vaciló. Ese momento de silencio me dio valor. «¿Recuerdas cuando sostuvimos a Nicolás por primera vez en el hospital?», comenté. Mi voz se quebró, pero continué. «Me dijiste que te hacía sentir segura, como si nada nos pudiera sacudir. No he sido perfecto, Marisol, pero siempre los he amado y no dejaré que crezcan pensando que no peleé por ellos». Desde atrás de ella, una voz pequeña rompió la tensión. «¡Papá!». El rostro de Nicolás apareció en la esquina, sus ojos amplios y buscadores. Dio un paso adelante, y en ese instante, el peso que cargaba se abrió. «Nicolás», dije, la garganta gruesa. Corrió hacia mí antes de que Marisol pudiera detenerlo, abrazando mi cintura. Su abrazo era desesperado, como si hubiera contenido el miedo toda la noche y finalmente lo soltara. «Sabía que vendrías», susurró. Teresa lo siguió de cerca, sus bracitos rodeando mi pierna. «¿Te quedas con nosotros, papi?», preguntó, su voz pequeña y esperanzada. Me arrodillé, atrayéndolos a ambos, mis brazos temblando mientras los sostenía. «Estoy aquí», dije, presionando mi mejilla contra su cabello. «No me voy a ninguna parte». Marisol se quedó en la puerta, brazos aún cruzados, pero sus ojos se suavizaron un poco. Podía ver el conflicto en su rostro. Había esperado que me quedara roto, que desapareciera en la noche como un hombre demasiado débil para pararse. En cambio, me veía de pie más alto que en años. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó, su voz más baja ahora. «Cambia todo», respondí, «porque finalmente entiendo quién soy. Puede que no tenga el mejor trabajo, puede que no haya sido el esposo que querías, pero soy su padre y pelearé por estar en sus vidas. No puedes quitarme eso». Nicolás se apartó, mirándome con determinación en los ojos. «Te necesitamos, papá».
Escuchar esas palabras me abrió de una forma diferente. La duda, la vergüenza, la voz en mi cabeza diciéndome que era inútil. Todo empezó a desvanecerse bajo la fuerza de la voz de mi hijo. La hermana de Marisol apareció detrás de ella, frunciendo el ceño. «Tal vez deberías dejarlo hablar con los niños», dijo suavemente. «Se lo merecen». Marisol miró atrás. Luego volvió su mirada a mí. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, se hizo a un lado. «Bien, puedes verlos. Pero esto no significa que haya cambiado de idea». Me puse de pie, manteniendo mis manos en los hombros de mis hijos. «No tienes que cambiar de idea esta noche, pero sabe esto. No dejaré de ser su padre, no retrocederé de nuevo». Entramos a la sala. Nicolás se pegó a mí, Teresa en mi regazo, sus cuerpos pequeños aferrándose como si pudiera evaporarme. Les dije la verdad en palabras simples que pudieran entender. Que a veces los padres pelean, que a veces la gente pierde trabajos y comete errores, pero que nada cambiaría cuanto los amaba. Podía ver en la expresión de Marisol que no estaba lista para perdonar o reconciliarse, pero también vi un destello de algo que no había visto en años: respeto. La noche se extendió con conversaciones tranquilas, las voces de los niños llenando el espacio que pensé perdido para siempre. Cuando finalmente me puse de pie para irme, Nicolás se aferró a mi brazo. «Vienes mañana, ¿verdad?» Me incliné y encontré sus ojos. «Mañana y al día siguiente y todos los días que pueda. Nunca dejaré de aparecer por ustedes». Teresa me abrazó fuerte. «¿Prometes?» Besé la cima de su cabeza. «Lo prometo». Al salir al fresco de la noche, me sentí más ligero que en años. Los problemas no habían desaparecido. Mi matrimonio seguía fracturado, mi trabajo aún se había ido, y mi futuro era incierto. Pero por primera vez no estaba paralizado por esas pérdidas. Tenía algo más fuerte tirando de mí hacia adelante, el amor de mis hijos y la elección de pelear por ellos. Caminé de vuelta al auto, repitiendo las palabras de Nicolás en mi mente. «Te necesitamos, papá». Esas 4 palabras tenían más poder que toda la amargura de Marisol, más peso que cualquier despido de la fábrica. Y detrás de ellas estaba la voz de Hernán, firme e inquebrantable. «No los abandones como yo». Apreté el volante mientras encendía el motor. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era y a dónde iba. La mañana después de confrontar a Marisol y ver a mis hijos, desperté con un peso diferente en el pecho. No era la carga aplastante de la desesperación del día anterior. Era la pesada responsabilidad de una promesa que les había hecho a Nicolás y a Teresa. Que nunca me alejaría de ellos, sin importar cuán roto me sintiera. Los días siguientes no fueron fáciles. Marisol se mantuvo distante, guardada y a menudo fría. En sus palabras me recordaba una y otra vez que nuestro matrimonio no era el mismo, que estaba cansada de cargar a un hombre que nunca aspiraba más que al mínimo. Pero incluso en su amargura, no podía ignorar el cambio en mí. No discutía con enojo, no me retraía en silencio. Me plantaba con convicción calmada y cada vez que miraba a mis hijos, recordaba por qué. Tomé trabajos a medio tiempo donde pude, surtiendo estantes, entregando suministros, arreglando motores pequeños para vecinos. No era glamoroso, pero me mantenía en movimiento, probándome que aún era capaz de construir. Lentamente se abrieron oportunidades. Mi padre, Gabriel, me dio herramientas de su taller, diciéndome que era hora de usar mis manos de una forma que fuera mía. Mi hermano Carlos pasó y dijo: «No sé qué te pasó, pero finalmente pareces vivo». Lo más importante, mis hijos nunca volvieron a dudar de mí. Nicolás empezó a pedirme ayuda con sus proyectos escolares, atrayéndome con un entusiasmo que no había visto en meses. Teresa dibujaba imágenes de los 3 tomados de la mano, pegándolas con orgullo en el refrigerador cada vez que visitaba. Me observaban de cerca, aprendiendo no de mis palabras, sino de mis elecciones, y cada día que aparecía, les probaba que su padre seguía de pie. Semanas después, regresé al restaurante. Quería agradecer a Hernán, contarle cómo sus 5 palabras habían redirigido mi vida. Al entrar, escaneé los bancos, pero no estaba por ninguna parte. La misma mesera se acercó y le pregunté si lo había visto. «Hernán,
repitió, frunciendo el ceño. ¿Te refieres a Hernán Vargas? Asentí con entusiasmo. Sí, se sentó conmigo aquí, cabello gris, fuerte para su edad, serio pero con presencia aguda. Me miró perpleja. Conocí a Hernán, venía años atrás, pero falleció hace mucho. No lo he visto en más de una década. La taza de café en mi mano tembló ligeramente. Miré alrededor del restaurante, medio esperando que apareciera de repente, pero los bancos estaban vacíos, el ruido de platos y conversaciones continuando como si nunca hubiera estado allí. Caminé de vuelta al banco de la esquina donde se había sentado conmigo esa noche. Me deslicé en el asiento y miré la mesa, pasando la mano por la superficie lisa. Ya fuera que Hernán hubiera sido de carne y hueso o algo más, su presencia fue real para mí. Sus palabras fueron reales. Su advertencia me salvó de caer en el mismo vacío que había consumido su vida. Me quedé allí en silencio, susurrando un gracias al aire vacío, esperando que de alguna forma le llegara. Luego salí del restaurante, llevando su mensaje adelante, determinado a no olvidarlo nunca. Mirando atrás ahora, entiendo la lección que me dio. La vida puede despojarte hasta dejarte en nada. Los trabajos se van. Los matrimonios se rompen. Personas en las que confías pueden herirte de formas que nunca imaginaste. Pero nada de eso significa que dejes de pelear por quienes realmente importan. El valor de un padre no se mide por su sueldo o el estado de su matrimonio. Se mide por su presencia, por su negativa a alejarse, por el amor constante que ancla a sus hijos incluso cuando el mundo tiembla. Aún estoy reconstruyendo. Aún aprendo a pararme firme cuando el suelo se siente inestable. Pero ahora sé que no soy un inútil. Soy un padre, y esa es razón suficiente para seguir adelante. Si tomas algo de mi historia, que sea esto. No abandones a las personas que te necesitan. No dejes que la desesperación te convenza de que alejarte es más fácil que pararte firme. Aparece incluso cuando parece imposible, especialmente entonces, porque a veces el acto más pequeño de quedarte presente puede cambiar una vida para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo pensar en tu propia vida o en las personas que te importan, te pido que compartas este video con alguien que pueda necesitarlo. Deja un comentario abajo y dime qué te llevaste de esta historia. Y si quieres oír más relatos como este, suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene vivas estas historias, y juntos podemos recordarnos que, no importa cuán rota se sienta la vida, siempre hay una razón para seguir de pie.